Gracias al Señor por el gozo de poder estar juntos aquí para alabar a nuestro Dios, para ser edificados y a través de la meditación de su palabra. Bueno, terminamos un año. ¿Qué cosas concentraron? Quisiera que hiciéramos como una reflexión. ¿Qué cosas concentraron su mayor tiempo, su mayor afán, su mayor ocupación en el año anterior? Y claro, no es para decirlo aquí, pero el Señor sí lo sabe. ¿A qué cosas nos entregamos con el alma? ¿A qué cosas nos entregamos con pasión? Nos ha concedido el Señor la oportunidad de comenzar un año más. ¿Cuántos días llevamos ya este año? 18 días llevamos de enero. Bueno, en estos 18 días, en estos pocos días que llevamos de este año, ¿qué cosas están ocupando su mayor tiempo, su mayor afán, su mayor atención? Teniendo, por los tantos afanes de esta vida, poco tiempo para el Señor, quizás para nuestra alma. Hoy quisiera compartirles un llamado muy urgente, necesario, al cual ojalá pudiéramos poner toda nuestra atención y disposición de obediencia para que este año parte de nuestra máxima atención, de nuestra máxima preocupación sea lo que dice el Señor en Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 12. Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 12. Filipenses, el capítulo 2 y el versículo 12. Dice esta palabra del Señor: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿A qué nos llama el Señor? ¿Qué nos pide el Señor? Que concentre nuestra mayor atención, nuestra mayor preocupación en el año que vamos comenzando, y que el Señor en su gracia nos permita. ¿En qué nos debemos ocupar? Ocupaos en... Ahí tenemos que fijar hoy nuestra atención en Filipenses 2:12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Nos asusta por eso a veces un poco los cultos tan ruidosos. Nos asustan a veces un poco aquellas adoraciones bulliciosas. Porque el llamado del Señor, el mandato del Señor es a ocuparnos. Ocupaos en vuestra salvación. ¿De qué manera? Con temor y temblor por la majestad y la santidad delante del Dios al cual adoramos. Lo que hoy quisiera compartir ahora y en el culto de adoración, amado hermano, es que nuestra salvación debería ser nuestra máxima ocupación. Y mi pregunta es, ¿fue esa tu máxima ocupación el año que terminó? ¿Cuántas horas es que tiene un año? ¿Cuántas horas tuvo el año pasado? Bueno, son 365 días por 24. ¿Cuántas horas serían? 8,760 horas. Mi pregunta es, mi querido joven, mi querido hermano, hermana,
De las 8.760, ¿cuántas ocuparon su salvación? ¿Cuánto de ese tiempo fue ocupado en su salvación? Y bueno, un día el Señor sí nos va a recordar qué hicimos con el tiempo. Pero hoy quisiera sobre esto llamar la atención. Son numerosas las armas que el diablo tiene disponibles para apartarnos del camino de la salvación, del camino de Dios, del camino que lleva a la patria celestial. Y una de estas armas que Satanás está utilizando hoy terriblemente es la indiferencia o el descuido en los asuntos del alma y de la salvación. ¿Por qué a tantas cosas de esta vida, como el trabajo, como el estudio, como los deportes, por ejemplo? Vivimos el año pasado el Mundial. Y muchos de nosotros, yo no digo que soy apasionado por el fútbol, pero sí me gusta. Y yo creo que esperábamos a veces como con anhelo el partido de Colombia, ¿cierto? Y nos poníamos la camisa y hasta nos enrollábamos en la bandera. Teníamos pasión por el Mundial. Y nos entregamos con pasión a la familia, al trabajo, a los deportes. Le ponemos todo el empeño. Pero sucede así con su salvación. Sucede lo mismo con nuestra alma, con nuestra comunión con el Señor. La indiferencia y el descuido, la falta de preocupación en los asuntos del alma está afectando terriblemente hoy en día la vida de miles y miles de personas. Hoy quisiera que fijáramos la atención en una realidad, y es en nuestros adolescentes y jóvenes. ¿Qué actitud están hoy adoptando los adolescentes y jóvenes frente a la salvación de su alma? Queridos hermanos, mirando la realidad en nuestros jóvenes y adolescentes, ¿qué actitud están adoptando ellos hoy frente a Cristo? ¿Qué tanto tiempo están ocupando ellos en su salvación? Como aquí nos hace hoy el llamado el Señor. ¿Es en los adolescentes y jóvenes su mayor preocupación la vida espiritual? ¿Qué opinan ustedes? Al menos no es mucho en Samuel y Santiago y Juan David, no sé en sus hijos, pero no es mucho el caso, aunque en la bondad del Señor oramos y luchamos y perseveramos en la enseñanza a ellos de la palabra del Señor, pero su mayor entrega no es la salvación de su alma, de ninguna manera. ¿Y sabe más bien qué espíritu están adoptando nuestros niños y jóvenes y adolescentes en cuanto a los asuntos espirituales? ¿Qué actitud están adoptando ellos? De indiferencia, ¿cierto? De pereza, de descuido. O le gusta a nuestros niños leer la Biblia. Hoy desde las 7 estaban diciendo: papi, apúrese que nos va a coger el tarde. Vamos a la iglesia, con un gozo tremendo de venir a la casa del Señor. No es así. Nos pasa a veces con nuestro hijo pequeño cuando estamos ahí sentados en el culto y dice: papi, ya me estoy cansando, ya va a terminar. Cosas que no suceden cuando tienen la tabla es. Cuando están en el computador, cosas que no suceden, y es uno al contrario. Llevan de pronto 2 horas y uno dice: hijo, ya no más. ¿Y qué dicen ellos? Pero si apenas comencé. Contrario con el culto, ¿cierto? Esto está muy largo, ¿cuándo va a terminar? Pero no así en otras cosas. Nuestros adolescentes y jóvenes y niños están adoptando una actitud de
liviandad, de pereza, de indiferencia frente a este llamado del Señor. ¿A qué nos llama esta mañana el Señor? Ocupados. Este es un imperativo, ¿cierto? Yo no sé mucho y ruego siempre de su ayuda, y cuando tenga mis equivocaciones agradezco siempre también que con amor me corrijan, porque no soy muy en las cosas del español y de las matemáticas, pero sí entiendo aquí que hay un imperativo. En Filipenses capítulo 2 y el versículo 12, hay un imperativo. ¿Cuál es ese imperativo? Ocupaos. ¿Y ocupaos en qué? En vuestra salvación. Bueno, ¿y por qué tiene que Dios recordarnos, oye? ¿Por qué tiene que Dios hoy recordarnos y llamarnos a que nos ocupemos en nuestra salvación? Porque nos está sucediendo una cosa, y es que para todo tenemos tiempo, pero menos para el Señor. Para todo sacamos tiempo, pero menos para nuestra alma, para los asuntos espirituales. Para no hablar del alma, hablemos solo de esta semana. ¿Cuántas horas tuvo esta semana? Hasta ayer, digamos, hasta ayer sábado, desde el lunes a ayer. Fueron 6 días, 6 por 24, ¿cuántas horas eran? Bueno, 144, hermano. De esas 144 horas de esta semana pasada, ¿cuántas ocupó en su salvación? ¿Cuántas ocupó en su salvación? ¿Las 4 horitas? Quizás tampoco. Bueno, esto es para reflexionar hoy. Hoy nos toca reflexionar seriamente en este asunto. Pero el asunto de la indiferencia y la pereza espiritual es solo en los jóvenes y adolescentes. Bienvenidos, queridos jóvenes, esta mañana. Bienvenidos todos. Pero que hoy el Señor sí nos lleve a reflexionar seriamente. El asunto de la indiferencia, de la pereza en los asuntos espirituales, ¿es solo de adolescentes y jóvenes? No. ¿Por qué ellos pueden ser así? ¿Por qué nuestros niños y adolescentes son perezosos y descuidados en los asuntos de su alma, de su salvación? ¿Por qué pueden ser así? Y al menos en los míos, es por causa mía. Por causa mía. Porque a veces no están viendo en nosotros ese celo, ese amor y esa entrega por el Señor. ¿Le pasará a usted lo mismo? ¿Acaso nuestros adolescentes y jóvenes, cómo van a tener ellos deseo de leer la Biblia si no nos ven leer la Escritura? ¿Cómo tendrán ellos amor por la oración si cada mañana al pasar quizás por la alcoba o no sé, el Señor dijo que hiciéramos algo muy lindo, y es que tengamos un lugar de oración, ¿cierto? Que tengamos un lugar de oración. Mi querido hermano, nos vieron los hijos esta semana allá postrados de rodillas en ese lugar de oración. Bueno, ¿por qué puede ser esta actitud? Pues si nosotros como padres no somos ejemplo de ello, y si no nos estamos ocupando de su salvación, ¿qué podemos esperar? Y con toda razón el Señor podría decir, médico, cúrate, porque a veces los padres mandamos a los hijos, lean la Biblia, hagan el devocional, y solo que por respeto a veces los hijos no nos dicen. Pero ¿qué nos podrían decir para ayudarnos a nosotros? ¿Qué nos podrían decir ellos? Papá, ¿y usted? Papá, usted quiere que yo lea la Biblia, pero usted
Papá y mamá, ustedes quieren que yo oren por usted. Y a veces en eso sí somos expertos, y es en querer que otros hagan lo que yo mismo no hago, en lo que yo no soy un ejemplo a seguir. Ante esta realidad es que hoy debemos hacernos una gran pregunta, y es: ¿qué podemos hacer este año? Anhelar a que este año no fuera como el anterior. Quizás fuimos descuidados espiritualmente, quizás no crecimos espiritualmente como deberíamos, pero ¿qué podemos hacer este año para que las cosas sean distintas? Para acabar con este espíritu de indiferencia, de pereza, de desgano espiritual. ¿Qué podemos hacer? Atender con diligencia. Pablo comienza este versículo diciendo: amados míos, como siempre habéis obedecido. Hoy el llamado del Señor, amada iglesia, es a obedecer. Hoy el que nos habla es el Señor en su palabra y nos pide obediencia, y esa obediencia es a una orden del Señor. ¿Cuál es? Ocupaos en vuestra salvación. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. El tema que vamos compartiendo esta mañana es que nuestra máxima ocupación debería ser nuestra salvación. Nuestra máxima ocupación debería ser nuestra salvación. ¿Por qué debería ser nuestra salvación según Filipenses 2:2? Pues porque así nos lo pide el Señor. No es un capricho de pronto del pastor. No es que así lo piden allá en la iglesia. No. Es que así lo establece el Señor. Dios lo quiere para su vida. Y si obedeciéramos este mandato de Dios, encontraríamos el remedio para acabar con esa pereza espiritual, para acabar con ese descuido espiritual que tanto daño hace a nuestras vidas y a la vida de nuestros hijos. ¿Qué es lo que hoy deberíamos, delante de Dios, proponernos? Y es obedecer y decirle: sí, Señor. Hoy deberíamos ir a los pies de Cristo para pedirle perdón, porque de las 8,000, ¿cuántas horas eran del año pasado? De las 8,760, hermano, usted dedicó las 60 para su alma por lo menos. Más que sean las 60. No digamos las 60, más que sean 30. O empezamos como cuando Abraham le pedía al Señor que no destruyera Sodoma, ¿se acuerdan? Y Abraham le dijo: Señor, por 50 no lo vale. ¿Qué le dijo el Señor? Bueno, si hay 50 no, ¿y qué pasó? No había. Después 40, ¿y qué pasó? Y después 30, ¿y qué pasó? Y después 20, y después 10, y finalmente ¿cuántos había? Quizás, digamos, Lot y sus dos hijas solamente. ¿Será que de las 8,760 ni las 60, ni las 30, ni las 15 quizás? Bueno, de eso debemos reflexionar. Pero Dios no quiere que sigamos así. Dios no quiere que este año sea así. Dios quiere que este año una de las cosas que ocupen nuestra máxima atención sea su salvación, sea nuestra salvación. Para entender mejor este versículo, nos será necesario examinar la palabra ocupado. A ver, ayúdenme, hermanos. ¿Qué otras palabras pudieran dar el mismo mensaje? ¿Qué otras palabras son similares a este imperativo ocupados? ¿En qué otras palabras pudiéramos pensar? Empeñense, ¿cierto? Empeñese, eso. Preocúpese. ¿Cuál otra palabra? Concéntrese. Despiértese.
Esfuérzate, como le dijo el Señor a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Como cuando uno le dice a un chino perezoso, sacúdese, mire a ver, haga algo que produzca frutos, trabaja con diligencia. Hermanos, ¿cómo nos recuerda este imperativo aquí del Señor? A segunda de Timoteo, el capítulo 2. Segunda de Timoteo, el capítulo 2. ¿Cómo quiere Dios que nos comportemos este año como sus hijos? ¿Cómo quiere el Señor que sea nuestra actitud como sus hijos? En los versículos 1 al 13 encontramos como título, un buen soldado de Jesucristo. Y mire la palabra que alguien mencionó ahí. Tú pues, hijo mío, ¿qué dice el Señor? Esfuérzate. Hermanos, porque el Señor nos llama hoy a esforzarnos en ocuparnos en nuestra salvación. ¿Es fácil ocuparnos en nuestra salvación? ¿O a alguien le fue fácil esta mañana quitarse la cobija a las 4 y decir, Señor, es tiempo de oración? Es tiempo de orar por el pastor. Ojalá que hayan orado por esta enseñanza. Porque a veces uno dice, como aburrida la enseñanza hoy del pastor. Pero ¿cuánto oraron durante la semana por esta predicación hoy? Bueno, al menos hoy a las 4, ¿cierto? Señor, es tiempo de levantarme, a estar en comunión contigo. Porque el Señor nos llama, esfuérzate, porque no es fácil. Así como usted lucha, lucho yo también. Luchamos todos. Para muchas cosas uno no necesita esfuerzo, ¿cierto? Porque eso no ya es automático en muchas cosas. Pero no así en los asuntos del alma. No así en los asuntos de nuestra salvación. Esfuérzate, dice el Señor, hijo mío, en la gracia que es en Cristo Jesús. Tenemos que ser buenos soldados. ¿O sirve un soldado perezoso en el ejército? No sirve, ¿cierto? No sirve, aunque hoy con estos gobiernos que tenemos toca dejarlo ahí así no sirva. Pero con el Señor no va a suceder así un día. El Señor dirá, siervo malvado y negligente. Y el Señor nos echará de su presencia. El Señor no solo quiere que seamos buenos soldados, sino buenos obreros. Buenos obreros. También, mire, versículo 15. Procura cómo. Ahí hay otra palabra. Tan bonita, ¿cierto? Que es la misma. En lugar de ocúpate, ¿qué otra palabra utiliza aquí el Señor? Sé diligente. Procura con diligencia presentarte a Dios. ¿De qué manera? Aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Bueno, resumiendo, ¿a qué nos llama el Señor en Filipenses, capítulo 2, versículo 2? Aquí nos llama el Señor a poner en nuestra salvación todo nuestro esfuerzo, toda nuestra diligencia, todo nuestro empeño, toda nuestra entrega, todo nuestro compromiso. Pregunto otra vez, ¿por qué es necesario que hoy se nos recuerde eso? Pablo dijo a los hermanos, a mí no me es molesto el recordarle, ya lo sabíamos, ¿cierto? Ya no lo habían predicado una y otra vez, pero ¿qué es lo que nos pasa con mucha frecuencia? A veces apenas sale el culto, o alguien por la tarde nos dice, ¿y de qué se trató la predicación? Ya se le olvidaron, ¿cierto? Ya se nos ha olvidado. Bueno, ¿por qué es necesario que hoy se nos recuerde esto? Porque somos pecadores. Y debido a nuestra naturaleza pecadora, entonces somos olvidadizos. Y a veces quizás más que olvidadizos, tardos de corazón.
para poner por obra y obediencia la palabra del Señor. Es necesario, a manera de aclaración, entender lo que el Señor no está mandando aquí en este versículo. No se nos está diciendo que nos ocupemos de, es importante hacer diferencia en esta palabra, ocupaos en y no de nuestra salvación. Porque si el Señor nos mandara a ocuparnos de la salvación, ¿qué podríamos estar predicando? Salvación por obras. Podríamos estar predicando que la salvación depende de nosotros, de buscarla, de encontrarla. ¿Y es eso así? De ninguna manera. ¿Quién es el que salva? Dios, y lo hace por su pura gracia. También podríamos estar diciendo, si entendiéramos aquí de que el Señor nos está ordenando, Filipenses, es importante esta aclaración, porque algunos enseñan que usted es el encargado de conseguir su salvación, y también se enseña que la salvación se puede perder. Así que entender mal este mandato aquí del Señor podría llevarnos a confusiones terribles en lo que el Señor nos ordena a cada uno de nosotros. Así que el Señor no dice, ocupaos de vuestra salvación, sino ocupaos en vuestra salvación. Nosotros no determinamos nuestra salvación. Efesios el capítulo 2. Efesios el capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Cuándo nos dio vida el Señor? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Así que elegimos nosotros la salvación. ¿Qué opinan? ¿Elegimos nosotros nuestra salvación? De ninguna manera, porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y mire la condición en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿En qué nos gozábamos nosotros? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Estábamos buscando a Dios? No. ¿Puede una persona decir, sí, yo levanto mi mano y acepto a Cristo como mi Salvador? No. ¿De qué depende la salvación? Pero Dios, versículo 4, qué hermosura es el Evangelio de Cristo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, no cuando yo lo elegí, no cuando yo tomé la decisión, no, aún estando nosotros muertos en pecados que hizo el Señor, nos dio vida. Juntamente por Cristo, con gracia, soy salvos. Así que si no entendemos bien Filipenses 2:12, podríamos entender que el Señor nos está mandando a buscar nuestra salvación, y eso no es así. O podríamos entender que la salvación se puede perder la salvación. No. Solo un versículo de Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo, lo hará, y lo que Él habló, lo ejecutará. Así que si Dios determinó salvarte, es imposible. Y eso es lo que Pablo habla en Romanos 8, 28 al 39. A los que antes, bueno, ahí les dejo la tarea por la brevedad del tiempo. Pero miren lo que dice Filipenses 1:6, ya que estamos ahí. En Filipenses capítulo 1 y el versículo 6, Filipenses 1:6 dice Pablo, estando persuadido de esto. ¿De qué debemos estar persuadidos?
que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Estamos seguros, porque si la salvación dependiera de nosotros, ¿cómo viviríamos todos los días? Intranquilos. Como que hoy sí, mañana no. Gracias al Señor. En Cristo, en aquel que nos llamó. Pablo pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y cuál es la respuesta? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Y lo resume todo diciendo, nada jamás nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿En qué es entonces que nos debemos ocupar según Filipenses 2:2? ¿En qué nos tenemos que ocupar? Y aquí nos toca dejar la enseñanza por ahora, para tomarnos el tintico, saludarnos los unos a los otros, y seguiremos meditando esta palabra del Señor. Pero ¿en qué es que dice Pablo que nos ocupemos? Que seamos diligentes, que nos entreguemos con todo. ¿En qué? En la salvación que ya tenemos. En la salvación que ya es nuestra, que ya gozamos por Cristo, que la tenemos en el Señor. Y de eso, como digo, seguiremos meditando en un momento. Gracias, Señor, por enseñarnos. Gracias por poder estar juntos aquí. Y gracias por exhortarnos, Señor, a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Gracias, Padre, para ti la gloria en Cristo. Amén.